El hijo sordo del millonario lloró sin parar en el avión hasta que una niña usó el lenguaje de señas. ¿Y si un simple gesto de un desconocido pudiera cambiarlo todo en un instante? David Harrison se ajustó la corbata con nerviosismo mientras se acomodaba en el asiento 3A de primera clase. Su hijo de 6 años, Oliver, se pegó a la ventana junto a él. Las manos del pequeño se movían frenéticamente en el aire, con lágrimas que le corrían por las mejillas mientras el avión se preparaba para el despegue. Otros pasajeros ya se giraban en sus asientos, murmurando quejas que flotaban en el aire de la cabina. A David se le encogió el corazón al reconocer esa mirada familiar de fastidio y juicio en sus ojos. La había visto innumerables veces en restaurantes, supermercados y parques infantiles. Oliver no podía oír la frustración a su alrededor, pero David sentía cada una de ellas como una puñalada en el pecho. La azafata se acercó con esa sonrisa ensayada, que apenas disimulaba su preocupación. Estas iban a ser las 5 horas más largas de sus vidas. Y ni siquiera habían despegado. ¿Desde dónde nos ven esta noche? David había construido su empresa de software desde cero, convirtiendo las noches en vela y la determinación en millones de dólares, pero todo su éxito parecía insignificante cuando no podía ayudar a su propio hijo a desenvolverse en un mundo que no lo entendía. Oliver había nacido con sordera profunda, y a pesar de la riqueza de David y su acceso a los mejores médicos, audífonos y logopedas, comunicarse con su hijo seguía siendo su mayor desafío. David conocía el lenguaje de señas básico, pero su apretada agenda laboral le había impedido dominarlo por completo. Su exesposa, Linda, había sido el puente entre ellos. Pero desde su divorcio, 6 meses atrás, David se sentía más perdido que nunca. El vuelo a Chicago debía ser un nuevo comienzo. David había planeado un fin de semana de padre e hijo en el Museo de los Niños, con la esperanza de reconstruir su vínculo lejos de los dolorosos recuerdos de su casa vacía. Pero a medida que la angustia de Oliver aumentaba, David se dio cuenta de que había cometido un terrible error. El espacio reducido del avión parecía amplificar la ansiedad de su hijo, y los torpes intentos de David por comunicarse mediante señas solo empeoraban las cosas. «Señor, ¿podemos hacer algo?», preguntó la azafata con voz tensa por la cortesía. Detrás de ella, David pudo ver a un hombre de negocios poniendo los ojos en blanco y a una madre tapándole los oídos a su hija pequeña. La vergüenza le quemaba el pecho mientras intentaba una vez más calmar a Oliver, pero las manos de su hijo continuaban con sus movimientos desesperados. Las lágrimas corrían ahora con más fuerza. 3 filas atrás. Grace Chen, de 8 años, observaba la escena con ojos distintos a los de los demás pasajeros. Estaba leyendo tranquilamente su libro cuando el niño empezó a llorar, pero algo en sus movimientos de manos le llamó la atención. Grace llevaba 2 años aprendiendo lengua de señas americana, desde que a su hermano menor le diagnosticaron pérdida auditiva. Sus padres habían inscrito a toda la familia en clases para asegurarse de que su hermano nunca se sintiera aislado ni solo. Grace tiró de la manga de su madre, susurrándole con urgencia al oído. Su madre, la doctora Patricia Chen, miró hacia la parte delantera del avión con creciente comprensión. Patricia era enfermera pediátrica y había trabajado con muchos niños sordos a lo largo de los años, por lo que podía ver lo que otros pasaban por alto. No se trataba de una rabieta ni de un mal comportamiento. Era una niña asustada que intentaba desesperadamente comunicarse en un idioma que la mayoría de la gente no entendía. «Mamá, dice que tiene miedo», susurró Grace, imitando con sus manitas algunas de las señales que había observado. «Quiere saber si el avión es seguro». Las turbulencias comenzaron justo cuando el avión alcanzó su altitud de crucero y el pánico de Oliver llegó a su punto máximo. David sintió que su propia ansiedad aumentaba mientras los susurros a su alrededor se hacían más fuertes. Un hombre con un traje caro se inclinó hacia adelante y le dio una palmada brusca en el hombro a David. «¿No puedes controlar a tu hijo? Algunos de nosotros estamos intentando trabajar aquí arriba».
El rostro de David se puso rojo por una mezcla de vergüenza y rabia protectora. Lo siento, logró decir, aunque quería decir mucho más. Le temblaban las manos mientras intentaba, una vez más, comunicarse con Oliver mediante señas, pero sus movimientos eran rígidos e inseguros. El pequeño miró a su padre con ojos confundidos y asustados. Y David sintió que estaba fallando en el trabajo más importante que jamás había tenido. La situación empeoró cuando el avión entró en otra zona de turbulencias. Los llantos de Oliver se intensificaron, y ahora varios pasajeros se quejaban abiertamente a la tripulación. David oyó a alguien murmurar que los niños con necesidades especiales no pertenecían a primera clase y sus instintos protectores se agudizaron. Había pasado años protegiendo a Oliver de los crueles comentarios de desconocidos. Pero allí, atrapado, a 9.000 metros de altura, no había donde esconderse. Oliver, por favor, susurró David, aunque sabía que su hijo no podía oírlo. Intentó recordar las señas que Linda le había enseñado, pero su mente se quedó en blanco bajo la presión. Sus manos torpemente realizaban gestos incompletos, y la confusión de Oliver no hizo más que aumentar. El pequeño niño pegó su rostro contra la ventanilla del avión, su cuerpecito temblando con cada sollozo. El teléfono de David vibró con un mensaje de su asistente sobre una importante reunión, a la que tendría que asistir al aterrizar. El peso familiar de las responsabilidades laborales lo agobiaba, pero por una vez le pareció insignificante comparado con la angustia de su hijo. Se dio cuenta con sorprendente claridad de que había estado tan concentrado en mantener económicamente a Oliver que había descuidado aprender el idioma que su hijo más necesitaba. Grace no pudo quedarse quieta más tiempo. A pesar de la suave mano de su madre en su brazo, se desabrochó el cinturón de seguridad y caminó con cuidado por el pasillo. El hombre de negocios la miró con furia, pero Grace estaba completamente concentrada en el pequeño niño junto a la ventanilla. Se deslizó en el asiento vacío al otro lado del pasillo y comenzó a comunicarse mediante señas lenta y claramente. «Hola», dijo su pequeña mano. «Me llamo Grace. ¿Cómo te llamas?» El llanto de Oliver cesó de repente. Su rostro, aún húmedo por las lágrimas, se volvió hacia Grace con asombro, como si fuera un ángel que hubiera aparecido de la nada. Entre sollozos, sus manos respondieron. Con vacilación. «Ol». David observó con asombro cómo el semblante de su hijo cambiaba por completo. Grace continuó con el lenguaje de señas. Sus movimientos eran pacientes y alentadores. «¿Tienes miedo a volar, Oliver?» «Yo también tuve miedo la primera vez. Pero los aviones son muy seguros. El piloto es muy inteligente. Igual que tu papá». Por primera vez en una hora, las manos de Oliver se movieron. Con propósito en lugar de con pánico. «Papá no me entiende», le dijo a Grace con señas. Quería decirle que los sonidos del avión dan miedo, pero no puede ver bien mis palabras. Grace miró a David con la mirada sabia de una niña que había aprendido a tener una empatía prematura. «Tú, papá te quiere mucho», le dijo a Oliver en lenguaje de señas. «Lo veo en sus ojos. A veces los adultos también necesitan ayuda para aprender. Si este momento te conmueve y crees en el poder de la bondad para conectar a desconocidos, por favor, dale un me gusta a este video». David sintió que se le saltaban las lágrimas al ver a su hijo comunicarse libremente por primera vez en meses. Los demás pasajeros se habían quedado en silencio. Su irritación había sido reemplazada por la curiosidad, en algunos casos, por la vergüenza. Grace se giró hacia David y habló en voz alta mientras seguía usando el lenguaje de señas para que Oliver pudiera entender. «El papá del señor Oliver»,
dijo amablemente. Ol intentaba decirte que los ruidos del avión daban miedo. Quería saber si el avión era seguro y cuándo volverían a estar juntos en tierra. La revelación golpeó a David como un puñetazo. Durante todo este tiempo, su hijo no había tenido una rabieta. Había estado intentando pedirle seguridad, consuelo, la simple certeza de que su padre estaba allí para protegerlo, y la incapacidad de David para comprenderlo había hecho que Oliver se sintiera completamente solo. El corazón de David se hizo añicos al sentir todo el peso de su fracaso. Durante meses, después del divorcio, había culpado a las crecientes rabietas de Oliver del estrés de la desintegración de su familia, sin darse cuenta de que su hijo había estado intentando desesperadamente comunicar miedos y necesidades que David simplemente no podía comprender. El exitoso empresario que podía negociar acuerdos millonarios y resolver problemas técnicos complejos no podía hablar con su propio hijo. He estado tomando clases de lenguaje de señas, admitió David en voz baja a Grace, con la voz apagada. La emoción lo embargaba. Pero aún no soy muy bueno. Pensé que tenía más tiempo para aprender. Le temblaban las manos mientras intentaba comunicarse con Oliver mediante señas. Lo siento, hijo. Papá está aprendiendo. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par con sorpresa y alegría, al reconocer el imperfecto pero sincero intento de comunicación de su padre. Las manos del pequeño se movieron rápidamente en respuesta. Y Grace tradujo con dulce paciencia. Dice que sabe que lo estás intentando. Y que te quiere igual. Quiere ayudarte a aprender mejor. Grace sintió que sus propios ojos se humedecían. Dice, mamá solía ayudarle a hablar contigo. Pero ahora a veces se siente invisible. La palabra invisible golpeó a David, como un puñetazo en el estómago. Al intentar darle a Oliver todo lo que el dinero podía comprar, no le había dado lo único que más importaba, la verdadera comprensión. Los demás pasajeros parecieron desvanecerse, mientras David se concentraba por completo en el rostro de su hijo, viéndolo por primera vez. Que solo y aislado se había sentido Oliver. La doctora Chen se acercó en silencio por detrás, tras haber observado la interacción con interés profesional y personal. Soy enfermera pediátrica, le dijo a David en voz baja. He trabajado con muchas familias que se enfrentan a desafíos similares. No le estás fallando. Aprender a comunicarse en diferentes idiomas, incluso en lengua de señas, requiere tiempo y paciencia. Grace continuó interpretando mientras Oliver compartía más de sus sentimientos. Dice que se asusta cuando la gente lo mira con enojo en los aviones y en las tiendas. No entiende por qué sus manos molestan a la gente cuando solo intenta hablar. David se dio cuenta de que Oliver había estado absorbiendo cada mirada de desaprobación, cada suspiro de frustración, cada momento de rechazo social del que el propio David había estado tratando de protegerlo. Su hijo era mucho más consciente de la reacción del mundo ante su sordera de lo que David jamás había imaginado. ¿Puedes enseñarme?, preguntó David a Grace, con el orgullo completamente abandonado. ¿Puedes mostrarme cómo decirle que lo amo, que lo siento, que quiero entenderlo mejor? El rostro de Grace se iluminó, con la alegría de una maestra que ha encontrado un alumno entusiasta. Mientras el avión continuaba su viaje entre las nubes, ella comenzó a mostrarle a David señas básicas mientras Oliver observaba con creciente entusiasmo. El hombre de negocios, que se había quejado antes, se encontró inclinándose hacia adelante, aparentemente atraído a pesar de sí mismo. ¿Alguna vez has sentido que le fallabas a alguien que amas, incluso cuando te esfuerzas al máximo? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. La transformación en la cabina fue notable. Otros pasajeros comenzaron a hacer preguntas sobre la lengua de señas, compartiendo sus propias historias de familiares con pérdida auditiva y ofreciendo ánimo a David en sus esfuerzos de aprendizaje.
Lo que había comenzado como un momento de crisis se había convertido en una inesperada comunidad de comprensión, centrada en torno a la necesidad de un niño pequeño de ser escuchado. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Chicago, algo hermoso estaba sucediendo en la cabina que ninguno de ellos esperaba. David practicaba señas con una concentración decidida. Sus preocupaciones laborales quedaron completamente olvidadas mientras aprendía a decirle a su hijo: te quiero, estoy aquí, y conmigo estás a salvo. El rostro de Oliver se iluminó de felicidad a medida que las manos de su padre adquirían mayor seguridad con cada intento. Grace se había convertido en su intérprete y maestra, corrigiendo pacientemente la posición de las manos de David y explicándole las sutiles diferencias que cambiaban el significado. Recuerda, dijo, demostrando con cuidado, cuando hagas la seña de amor, asegúrate de que tus brazos crucen tu corazón así. Oliver lo sentirá más cuando lo hagas exactamente bien. La doctora Chen compartió recursos con David, anotando sitios web y organizaciones locales que podrían ayudarlo a aprender con fluidez más rápido. Hay programas intensivos de fin de semana para padres, explicó. Podrías hablar con fluidez en pocos meses si te comprometes. El momento más asombroso llegó cuando Oliver comenzó a enseñarle a su padre señas que Grace aún no conocía. Las manos del pequeño se movían con precisión segura mientras le mostraba a David cómo usar las señas de los términos de aviación, explicando, mediante gestos que eran palabras, que había aprendido viendo videos de viajes en línea. David se dio cuenta de que su hijo había estado estudiando, preparándose para este viaje, con la esperanza de compartir la experiencia con su padre. Mira, dijo Grace con asombro. Oliver ha estado intentando contarte todo lo que ha aprendido sobre Chicago. Sabe los letreros de museo, dinosaurio y pizza. Estaba tan emocionado por este viaje. David sintió que el corazón se le llenaba de alegría y arrepentimiento. Oliver también había estado planeando el fin de semana, aprendiendo vocabulario que les ayudaría a comunicarse sobre sus aventuras. El berrinche no había sido resistencia ni ansiedad por viajar. Había sido emoción mezclada con frustración por no poder compartir sus preparativos con su padre. El empresario, que se había quejado antes, le dio una palmada en el hombro a David. Pero esta vez, su expresión era completamente diferente. Les debo una disculpa a usted y a su hijo, dijo en voz baja. Tengo un nieto con autismo, y debería haber reconocido lo que realmente estaba sucediendo. Tu hijo es extraordinario. Otros pasajeros comenzaron a compartir sus propias historias. Una anciana reveló que su difunto esposo había sido sordo y que ella aún recordaba algunas señas. Una joven pareja mencionó que esperaban un bebé y le pidió a Grace que les enseñara señas básicas. Por si acaso, la cabina se había transformado de un espacio de juicios en un círculo de comprensión y apoyo. Cuando las ruedas tocaron tierra en Chicago, Oliver se comunicó rápidamente con su padre mediante señas, con el rostro radiante de anticipación. David lo entendió casi todo ahora, y su corazón casi estalló al darse cuenta de que su hijo le decía: ya estamos aquí, papá. ¿Podemos empezar nuestra aventura ahora? Quiero mostrarte todo lo que he aprendido. Si esta historia te ha conmovido y te ha recordado la importancia de escuchar de verdad a quienes amamos, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta. El avión se detuvo frente a la puerta de embarque, pero nadie parecía tener prisa por irse. El simple acto de bondad de Grace había creado
algo más grande de lo que cualquiera de ellos había esperado, una comunidad de personas que habían presenciado el poder de la comunicación, la paciencia y el amor para transformar no solo a una familia, sino a todos a su alrededor. 3 meses después, David recibió una carta manuscrita por correo. Era de Grace Chen, escrita con su cuidada letra de niña de 8 años, con una foto adjunta de ella y su hermano menor, haciendo la seña de gracias a la cámara. Ella escribió que conocer a Oliver la había inspirado a crear un club de lengua de señas en su escuela, donde niños oyentes y sordos podrían aprender juntos. Su maestra había quedado tan impresionada que estaban planeando invitar a otras escuelas a unirse. Pero la verdadera transformación había ocurrido. Se había instalado en casa de David. Se había inscrito en cursos intensivos de lengua de signos. La semana siguiente a su viaje, practicando durante horas cada noche después del trabajo, Oliver se había convertido en su profesor más paciente, riendo con alegría cada vez que su padre cometía errores graciosos, pero celebrando cada pequeño progreso con aplausos entusiastas. Su fin de semana en Chicago había sido mágico, de maneras que David jamás habría podido anticipar. En el Museo de los Niños, Oliver había guiado a su padre por las exposiciones, explicándole todo en lengua de signos, mientras David traducía para otros visitantes que sentían curiosidad por su conversación. Habían comido pizza estilo Chicago mientras Oliver le enseñaba a David señas relacionadas con la comida, y habían paseado por la orilla del lago hablando de nubes, pájaros y sueños para su futuro. El mayor cambio, sin embargo, se produjo en su relación cotidiana. David había reestructurado su horario laboral para estar en casa a cenar todas las noches, y esas horas vespertinas se habían convertido en su momento sagrado para contar historias, ayudar con las tareas y planear aventuras de fin de semana. La confianza de Oliver había florecido al darse cuenta de que su padre realmente quería comprender su mundo. No solo proveer para él, sino que la doctora Chen se había convertido en una amiga de la familia, acompañándolos a menudo en las actividades de fin de semana con sus propios hijos. Grace y Oliver habían desarrollado una amistad especial, comunicándose mediante videollamadas donde practicaban nuevos signos juntos y compartían historias sobre su vida diaria. David a menudo se maravillaba de cómo una niña de 8 años le había enseñado más sobre la crianza de los hijos en unas pocas horas que todos sus costosos consultores y sesiones de terapia juntos. Las repercusiones de aquel encuentro en el avión seguían extendiéndose. David había comenzado a incorporar funciones de accesibilidad en el software de su empresa, contratando programadores sordos y asegurándose de que todas las comunicaciones de la empresa incluyeran elementos visuales. Se había unido a la junta directiva de una organización local que apoyaba a familias con niños sordos, utilizando su experiencia empresarial para ayudar a otros padres a afrontar los desafíos que él mismo había enfrentado solo. Lo más importante es que Oliver ya no era aquel niño asustado y frustrado que había sollozado en aquel avión. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo, que conocía el amor de su padre, en cada seña cuidadosamente formada, en cada conversación paciente y en cada momento en que David elegía estar presente, en lugar de estar ocupado. Su vínculo se había fortalecido, más que nunca, cimentado en una verdadera comprensión, en lugar de buenas intenciones. En las noches tranquilas, cuando Oliver se acurrucaba junto a su padre para ver películas con subtítulos, David recordaba las pequeñas manos de Grace moviéndose con tanta ternura y determinación. Ella le había enseñado que el amor no se trataba solo de proveer o proteger. Se trataba de aprender a hablar el idioma de la persona que más amas.
Si te ha gustado esta historia sobre el poder transformador de la comprensión y la compasión, recuerda darle a me gusta a este video. Compartir tus reflexiones sobre cómo superar las barreras de comunicación en los comentarios y suscribirte a nuestro canal para ver más historias conmovedoras que celebran las hermosas conexiones entre desconocidos que se convierten en amigos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Y recuerda que a veces las lecciones más profundas provienen de los maestros más pequeños con los corazones más grandes.